Permacultura en Galicia. Lo que es contrario a la naturaleza no es bello. Isadora Duncan. Cultivo de orégano en el huerto ecológico. Una de las plantas aromáticas más populares, usadas en la alimentación como condimento, es el orégano. Además de apreciada por su uso culinario, posee otra característica que hará muy provechosa su incorporación al diseño de nuestro huerto ecológico o bosque de alimentos. Sus bellas y densas inflorescencias son un reclamo ineludible para nuestros polinizadores favoritos, las abejas. Es sorprendente la cantidad de ellas que se pueden ver continuamente volando entre sus flores. Como vimos anteriormente, la producción de frutos en nuestro huerto ecológico se verá incrementada gracias a la presencia de un mayor número de polinizadores, que no dudarán en visitar todas y cada una de las flores de nuestros frutales, arbustos y cultivos anuales. Difícilmente quedará alguna sin polinizar. El resultado: una flor, un fruto. Debemos tomar conciencia de la maravillosa simbiosis que se produce entre las abejas y los seres humanos. En esta relación, proporcionamos a las abejas una abundante fuente de alimento libre de elementos tóxicos y, a cambio, gracias a la polinización y la transformación de nuestras flores, obtendremos ricos y saludables frutos. Podemos cultivarlo a partir de semillas, plantones o incluso esquejes en primavera y en otoño. Se adapta bien a diversos tipos de suelo, aunque los prefiere con un sustancial aporte de materia orgánica y un buen drenaje que dificulta la aparición de hongos. El orégano crece bien a pleno sol y no necesita mucha agua. Es suficiente un riego semanal moderado. Aunque el orégano se desarrolla preferentemente entre 20 y 30 grados centígrados, soporta muy bien las heladas. La floración del orégano se produce durante el verano. Es entonces cuando podremos admirar sus hermosas inflorescencias de color blanco. Durante esta estación aumentaremos ligeramente la frecuencia de su riego. En Galicia existe una tradición ancestral que dice que para que el orégano se conserve bien durante todo el año, debe recibir los primeros orvallos de agosto. Por tanto, lo cosecharemos alrededor de esas fechas. En emplazamientos que estén en el hemisferio sur, deberéis extrapolar a las fechas del inicio del mes central de vuestro verano. Debemos vigilar especialmente que las flores del orégano no se pasen de maduración ni se quemen con el exceso de sol. En zonas donde éste caiga con mucha fuerza, es altamente aconsejable utilizar algún tipo de malla de sombreo o similar, sombrilla, toldo, etc., para evitar que el sol nos queme las flores del orégano. Una vez estén listas para recoger, podremos ir cortando sus tallos por la base. Una característica muy interesante es que se trata de una planta perenne. Por tanto, dispondremos todos los años en este trozo de terreno de una fuente de orégano sin necesidad de replantarlo, pues ya está establecido en este lugar. Una vez recogido el orégano, debemos ponerlo a secar, a oscuras, en un sitio fresco y seco. Nosotros realizamos este proceso en el hórreo, una construcción tradicional de Galicia que se utiliza para estas labores de secado y conservación. Cuando esté completamente seco, ya podemos almacenarlo, y así nos permitirá disfrutar durante todo el año de sus excelentes cualidades como condimento. En resumen, la incorporación del orégano al diseño de nuestro huerto ecológico o bosque de alimentos es muy provechosa y multifuncional. Dispondremos de un suministro de esta aromática para satisfacer nuestras necesidades durante todo el año. Aumentaremos la producción de nuestros cultivos, disfrutaremos del valor paisajístico de sus flores y alimentaremos de forma abundante y saludable a la población local de abejas, ayudando así a la conservación del ecosistema. En consecuencia, el orégano se convertirá sin ninguna duda en una pieza indispensable de nuestro huerto.